Este proyecto empezó aproximadamente hace 4 años, pero cabe anotar que he estado trabajando durante 30 años del lado de la mano de mi esposo William, que como ya saben, pues él es escultor, él trabaja todo el tema de piedra y yo siempre estuve pues como del lado de él. Y hace 4 años fue algo muy singular. Hicimos una matera de un molde que teníamos viejo, como pensando pues en sembrar una plantita aquí en la casa. Y resulta que la vieron y tuvo acogida, entonces ya dijimos, bueno, por este lado nos podemos encaminar. Y ya luego con mis hijas ya fuimos pues creciendo un poquito el proyecto, con más productos y más cosas. Como pueden ver, pues ya ahí estamos tratando de crecer un poquito. Es justamente cierto, es esta... Sí, es esta matera. Esta la hicimos pues inicialmente como pensando en hacer algo decorativo pues para la casa. Y resulta que tuvo acogida y ya nos pidieron y ya nos encaminamos pues. Podemos decir que esta fue la pionera del proyecto. Este proyecto ha sido algo muy lindo, muy fortalecedor tanto para mí como para mi familia, porque siempre estamos pues como en pos de crecer el negocio, de estar viendo qué más creamos, qué más hacemos, y ha fortalecido mucho la unidad familiar. Sí, nosotros estamos ubicados en la Loma del Escobero, 500 metros antes de llegar al peaje. Bueno, nosotros no tenemos pues una pieza particular, pues algo que digamos que es lo que más le gusta al público. No, nosotros tenemos muchas piezas que tienen mucha rotación y además tenemos también la capacidad de hacer productos propios de cada cliente que dice, bueno, yo quiero esto de esta forma o quiero. Entonces también creamos las ideas y los sueños de las personas, de nuestros clientes. Somos muy coordinadas en eso. Hay determinadas cosas que nos toca hacerlas entre las tres, inclusive muchas veces con la ayuda de los trabajadores o de William. Y ya, por ejemplo, cuando las cosas hay que llevarlas, ya sí es Caterine la que las lleva. Hay muchas cosas que es Lorena la que se encarga de comprar insumos, pues, o sea, es un equipo completo. Nuestra empresa se llama Cuitani Art. Creo que es el recoger muchas experiencias de la vida. El nombre viene del dialecto embera, que significa sabiduría. Entonces quisimos como hacer referencia a que esta experiencia de crear viene de papá, viene de mamá, viene de los abuelos. O sea, no es algo que simplemente se dio de la noche a la mañana, sino que es más una trayectoria que nos han ido dando todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces aquí logramos iniciar el desarrollo de nuevos proyectos, porque nosotros tuvimos una época en la vida en que pensábamos, no, es que eso lo hace mi papá, mi mamá, pero nosotros no tenemos esa creatividad. Entonces fue como desbloquear, uno a veces dice así, pero fue como desbloquear el hecho de que cualquiera puede crear y que es simplemente dedicarle tiempo, dedicarle constancia y que ahí todo puede ir surgiendo. Ahí les están mostrando uno de los primeros budas que hicimos. Ese es un Buda Jizo que viene de la cultura japonesa, que es el protector de los niños, de la maternidad. Entonces uno de pronto iniciamos pensando en nuevos productos, pensando en cosas que fueran llamativas, y el internet nos abrió la posibilidad de empezar a inspirarnos, de empezar a ver cosas diferentes y ver que ese Buda ha encantado, está decorando infinidad de casas, de amigos, de clientes, de personas que pasan, que entran y nos preguntan qué cositas nuevas tienen. De ahí, bueno, la matera que ya les mostró mi mamá, de este que fue el primer Buda en sí que hicimos, pasamos a los Budas bebés, que significan la tranquilidad. En el retiro han habido muchas personas que nos han motivado a generar nuevos proyectos. Por ejemplo, una gran amiga del retiro, lo soñaba, lo quería. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr que ese budita tenga vida? Y bueno, después de mucho trabajo se modeló y se logró hacer y tener ahí pues como un molde para seguirlo reproduciendo.
Luego ya pasamos pues como a cosas un poquito más grandes, agudas, que son de la meditación, que van con distintas mudras, ellos los llaman mudras, que es como la posición que utilizan en las manos, y van decorando y van llevando muy buena energía a los espacios de las personas que los llevan de aquí. Creo que eso es lo más valioso, lo más importante de nuestro negocio, saber que procuramos que sean objetos llenos de buena energía. Lo que más nos ha marcado, porque en este momento en el mercado uno encuentra muchos proyectos, muchos productos que vienen de China, que vienen de Tailandia, que vienen de Indonesia. Entonces nosotros hemos procurado mantenernos como muy alejados de eso y llevar más al hecho en Colombia y al crear aquí. Esa es una de los nuevos proyectos que tenemos, que es todo el tema de decoración, pero Made in Colombia, de distintas partes del país, pero que sean hechas aquí en Colombia. También trabajamos mucho el arte religioso, nos gusta mucho todo el tema del mármol y de las figuras religiosas. Siento que es una energía similar, que cada quien pueda tener en ese objeto puestas las intenciones que mejor considere por ser buena persona, por estar compartiendo pues como con lo mejor que se pueda. Y bueno, y aquí en el taller definitivamente así la profesión, mi hermana y yo no estudiamos artes, nunca, o sea, en la adolescencia no lo vimos de pronto como una opción de vida. Y todos los caminos lo conducen a Roma y la vida se fue acomodando para saber que este es el espacio y que no es difícil crear algo a partir de la nada, simplemente es mucha constancia. Nuestro negocio se ha ido constituyendo como, o sea, nosotros surtimos clientes finales, nosotros llevamos productos, floreros, recipientes para velas, los mismos budas, o sea, todo se va llevando para mayoristas. Damos unos precios especiales, también tenemos el punto de venta disponible para el que quiera comprar una sola pieza, estamos ahí dispuestos para todo. Todo el tema de los productos mayoristas se manejan bajo exclusividad. Hay muchas personas que llegan aquí y nos dicen, ay, véndame esa matera. No te la podemos vender porque realmente si hacemos un compromiso y un contrato con una persona de que le vamos a hacer un molde y le vamos a vaciar ese producto, no se lo vendemos a nadie, y ese ha sido uno de los éxitos pues del proyecto, porque en ocasiones han llegado personas, ay, véndame esa matera. Ay, es de fulanita, yo soy amigo de fulanita. Entonces, en el mismo mercado se va viendo que hay que ser muy responsables. Entonces, la mayoría de moldería y de proyectos que tenemos son con una confidencialidad y con una exclusividad absoluta. He pintado este cerdito y esta llama. Y cuéntanos qué van a hacer próximamente. ¿Van a dar clases? Vamos a dar clases. ¿Le van a dar clases a la gente que quiera aprender qué? Arte, pintura, hacer moldes. Las cosas de las que has pintado. Eso, dile. Y en las tardes que hacemos de dibujo. Y las tardes de dibujo. Autorretrato. Y que es bueno desarrollar la creatividad porque ahí plasmas lo que sientes. Acá estamos en el taller, principalmente es el lugar donde las ideas se materializan, ¿cierto?
Como lo decía ahorita mi hermana, llegan muchos clientes con una idea en la cabeza o con una idea que quieren mejorar, y nosotros digamos que acá logramos materializar esas ideas y esos sueños de nuestros clientes. Entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, es el lugar donde la magia ocurre, ¿cierto? Digamos que nosotros, para llegar a esta imagen, nosotros debemos pasar como por un proceso, ¿cierto? Es un paso a paso. Lo primero es tener la imagen, ¿cierto? Sea que el cliente la traiga, o sea que nosotros lo modelemos acá desde cero, ¿cierto? Para el modelado, digamos que acá es muy importante el apoyo que recibimos por parte de mi papá, de William, ¿cierto? Que él es quien nos ayuda principalmente con el modelado. Cuando esto pasa, ese modelado lo hacemos con arcilla o barro, ¿cierto? Cuando ya tenemos la imagen, nosotros pasamos a sacar el molde. Para esto nosotros trabajamos principalmente en silicona de alta temperatura y en resina y fibra de vidrio, ¿cierto? Acá les voy a mostrar un molde que tenemos de unas vírgenes que hacemos, ¿cierto? Entonces viene como esta capita, ¿cierto? Acá le vemos que tiene como una partecita de este color. Esta silicona nosotros la aplicamos con pincel para que pueda copiar todas las partes, ¿cierto? Este molde es de esta virgencita. Entonces nosotros llegamos, la copiamos, esparcimos la silicona con pincel para que pueda copiar todos esos detallitos y para que no se nos quede nada por fuera. Y luego pasamos a aplicar esta silicona ya pues encima de esta que es de color. Cuando ya tenemos la silicona, voy a ver si acá entra y puedo pues más o menos mostrarles cómo quedaría. Nos queda algo como así, ¿cierto? Así. Cuando ya tenemos este producto o el producto en este estado, nosotros pasamos a aplicar lo que es la resina con la fibra de vidrio, que nos va a permitir como darle durabilidad y estabilidad al molde, ¿cierto? Entonces se la aplicamos por partecitas. Acá viene una parte, acá viene otra parte y quedaría así, ¿cierto? Y ya este molde nos va a permitir a nosotros copiar, sea en yeso, sea en cemento o sea en resina también, que son digamos los tres principales elementos con los que nosotros trabajamos. Queda así tal cual, digamos que este es el producto final, ¿cierto? Y con este molde, que acá lo voy a poner pues, cómo quedaría ya después de desmoldado, porque es un proceso, ¿cierto? Digamos que nosotros debemos de tener cuidado porque a veces nos pasa que la silicona se nos pega, entonces perdemos todo el proceso, o que ya estamos a punto de desmoldar para ya sacar pues como el molde y resulta que por ahí no debíamos hacer la incisión, o que pasan mil cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que así queda el producto final. Estos son los moldes con los que nosotros trabajamos, ¿cierto? Y ya acá nos van a permitir hacer pues como el vaciado. Digamos que esta es la técnica que aprendieron mi papá, que aprendieron mi mamá, y es la técnica que nosotros seguimos replicando, siempre pues como buscando mejorar y optimizar los procesos, pero digamos que es un molde que nos ha funcionado muy bien hasta el momento, porque tenemos moldes de 5 o 6 años donde estamos trabajando con ellos constantemente. Entonces, digamos que eso también buscamos, que tener una durabilidad también en los productos que hacemos. Partamos o continuemos pues como con el ejemplo de este molde que es relativamente pequeño, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros tomamos la copia original o la obra original y le aplicamos la silicona con pincel. Debemos que esperar a que seque, normalmente es de un día para otro, ¿cierto? A veces puede demorarse un poquito menos, a veces un poco más, pero depende pues como como de factores climáticos y demás. Cuando ya tiene esa primera capa de silicona, pasamos nosotros a aplicarle la silicona roja para que nos quede un molde mucho más grueso y por ende más resistente. Ese proceso otro día, ¿cierto? Entonces acá ya llevamos 2 días en realizando el molde en esta virgen. Luego pasamos a hacerle el contramolde, que es esta parte en resina, ¿cierto? Otro día, ¿cierto? Digamos que ya tenemos que tener la silicona súper seca, luego ya pasamos a hacerle el contramolde, luego ya lo tenemos que pulir y abrirle los huecos para los tornillos. Entonces ahí ya llevamos más o menos 2 días y medio, 3 días en un solo molde de esta virgen.
Cuando ya tenemos el molde, digamos que ya depende del material en el que lo vaciemos, ¿cierto? Si lo vaciamos en resina, digamos que la ventaja de este material es que, ventaja o desventaja, porque seca muy rápido, ¿cierto? Entonces a veces digamos que podemos tener la copia rápido, pero a veces es algo que juega en contra porque como seca tan rápido, entonces de pronto no alcanzamos a mover el material por todo el molde, entonces se puede secar sin que haya copiado en todas partes. Eso digamos que nos puede demorar media hora, 45 minutos, ¿cierto? Ya luego lo desmoldamos y pasamos a pulir, entonces son más o menos 3 días y medio, 3 días y medio desde el momento en el que yo digo, tengo esta imagen pequeña de más o menos 50 centímetros, quiero hacerle una copia hasta que ya tengo la primera copia ya en mis manos en este punto en el que está esta. Digamos que otro material que nosotros manejamos es el yeso. En este caso, digamos que el proceso puede ser un poquito más lento porque nosotros al momento de vaciar la copia y desmoldarla debemos esperar 3 o 4 días a que seque completamente el yeso porque él queda como húmedo. Entonces, digamos que es un poquito más demorado este proceso del yeso que el de la resina. En este caso ya nosotros la desmoldamos, esperamos que seque, luego pasamos a pulir como las partecitas que de pronto no copiaron bien, lijamos y pintamos y ya las empacamos. En el caso pues de esta virgencita que nos sirvió pues como ejemplo para explicarles el proceso, es un cliente al que nosotros le vendemos también los moldes. Entonces él los lleva para España, México, Bogotá, para que allá también puedan hacer pues como las copias de esta virgen que él los manda a hacer. Y en otros casos nosotros las pintamos pues ya digamos que entregamos el producto finalizado, ¿cierto? Depende también como del interés o la necesidad del cliente, porque también nos ha pasado mucho que nos dicen, no, mira, yo la quiero totalmente blanca sin pintar porque yo la quiero pintar en la casa, ¿cierto? Entonces en ese caso la entregamos sin pintar. Y otros dicen como, ay no, la quiero pintada en estos y en estos colores, entonces nosotros ya la pintamos y la personalizamos de acuerdo pues como a los intereses del cliente. Digamos que el objetivo y lo que queremos nosotros con Kuitani es que crezca, ¿cierto? Digamos que nosotros lo vemos como un bebé que teníamos en brazos, ¿cierto? Y ese bebé era cuando mi mamá vendió la primera matera, ¿cierto? Y en este momento lo vemos ya como un niño que está dando los primeros pasos, ¿cierto? Y el siguiente paso que vemos nosotros como importante es comenzar a dinamizar este espacio, ¿cierto? Que no nos vean únicamente o no ser reconocidos únicamente como un lugar donde podemos hacer realidad sueños, ¿cierto? Donde creamos, sino también donde podemos crear con otros. Entonces por eso tenemos proyectado comenzar a dar clases de pintura, de escultura, de moldería, entonces que Kuitani comience también a ser reconocido como un espacio cultural donde las personas pueden llegar a crear y a desconectarse también un poquito como de ese día a día que a veces puede ser como tan agobiante. También estamos en miras de abrir otros espacios de comercialización, entonces podernos expandir y que las personas nos encuentren no únicamente acá en la Loma del Escobedo, sino también tener otro lugar donde puedan llegar y encontrar los productos de Kuitani. Bueno, nosotros nos encuentran en la carrera cuarta, calle 25 Sur 300, 500 metros antes del peaje del Escobedo, entonces si usted viene del Retiro, pasa el peaje del Escobedo como si fuera hacia Envigado y 500 metros después del peaje, ahí nos encuentra en toda la carretera, somos inconfundibles porque tenemos pues como un montón de piedras y de artículos de decoración, entonces nos va a encontrar muy fácil. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram como Kuitani Art, entonces los invito a que nos sigan.